Hoy, en Grandes Juicios de la Historia, No human being alive can keep me from selling my magazine. se le ama o se le odia, pero nadie ignora a Larry Flint. Nunca he conocido a un ser tan ruin como Larry Flint. Desde el fuego Y me senté a esperar a que muriera. hasta el infierno. Desde el dormitorio hasta los I juzgados. feel very much threatened by Hustler magazine and by me because Como el fundador de la revista más picante de América se hizo el campeón de la libre opinión. I'm a smut peddler, so I'm a smut peddler who cares. En Grandes Juicios de la Historia, Larry Flint, el pornógrafo del pueblo. Esto es Grandes Juicios de la Historia. Soy Richard Belzer. Larry Flint fue el creador de la provocadora revista Hustler. Una mezcla de sexo explícito y humor cuartelero. Hay quienes le consideran un paladín de la libertad de prensa y libertad de opinión. Otros le ven como un pornógrafo decadente que comercia con imágenes degradantes de mujeres. La policía y los fiscales de Cincinnati creen esto último. En esta ciudad, Flint libró una de sus batallas legales más controvertidas. 20 años después, volvió a la ciudad para otro juicio dramático. Y un graso hizo el reportaje. I have no pretension about what I do. I'm a smut peddler, so I'm a smut peddler who cares. I care about our political process, our judicial system, all the social ills that everybody else are concerned about. Casi no pasa un día sin que Larry Flint se interese por el negocio del sexo. Flint, dueño de la denostada revista adulta Hustler, ha estado metiéndole sexo por los ojos a Estados Unidos durante más de 20 años. Hay quienes le llaman pornógrafo, para otros es un héroe. Se piense lo que se piense de Flint, la polémica está asegurada. You want me to sign anything else? El momento definitivo para Flint, el héroe, empezó en Cincinnati, Ohio, en 1977. Fue cuando el fiscal Simon Lees le condenó con dureza por haber vendido Hustler. Fue sentenciado a 25 años de cárcel. I didn't get a fair trial in this county. And anyone that's got any brains at all knows it. No era la primera vez que Cincinnati actuaba como bastión del conservadurismo. Ya desde los años 50, grupos conservadores bien financiados luchaban por una ciudad limpia y protegida. La gente de aquí tiene sangre alemana. Son conservadores. Y no aceptan ese estilo de vida y lo que él quiere instaurar como estilo de vida. Simon Lees tiene las ideas muy claras. El fiscal se consideraba un abanderado de la moral, que iba a eliminar la pornografía. Hay quienes creen que Flint fue un buen blanco porque estaba en un mal sitio en un mal momento. Pero ser expulsado de Cincinnati no le impidió seguir vendiendo porno. En los años posteriores a la condena de 1977, Flint continuó vendiendo Hustler. Su carácter explícito indignaba a conservadores y a feministas. Vi una revista Hustler una vez, hace muchos años, y debo decir que es lo más asqueroso y degradante que he visto en toda mi vida. You know, I think there's a lot of things that you might stop and say, hey, you know, the guy's a lowlife, but at the same time, you look at a guy who speaks his truth and what he did with his life, and I think it's important, you know. En octubre de 1998, Flint ofreció $1 millón a cualquiera que supiera de o hubiera tenido un encuentro sexual adúltero con un miembro del Congreso o un alto cargo. Vamos a hablar del anuncio. ¿Por qué lo hizo? Por eso se me acercan las viejecitas y chillan, ¡qué maravilloso eres! Porque se alegran de que alguien se atreva a decir que los políticos son hipócritas. Pero no era la primera vez. Ya había hecho lo mismo en 1977, pero sin resultado. Esta vez le salió bien. A los pocos días, el presidente del Congreso, Bob Livingston, dimitió.
In an extraordinary turn of events, Congressman Livingston was forced to acknowledge, quote, I have, on occasion, strayed from my marriage. Si estas personas son quienes van a juzgar al presidente, más vale que no tengan nada que ocultar. Ahora, tras su victoria en Washington y 22 años después de su primera condena, Flint regresa a Cincinnati dispuesto a todo, a luchar una vez más por la libertad de expresión. ¿Será capaz de lograrlo? Si esto fuera un western escrito, hace tiempo, Leis, un sheriff de los 70, habría echado a Larry Flint de la ciudad. Ahora Flint vuelve con unos pistoleros y con dinero para pagarse abogados y poder ajustar cuentas y dispuesto a tocar las narices a Cincinnati por cómo le habían tratado hace años. Es un duelo sobre la libertad de expresión. La libertad de expresión nunca funcionó en Cincinnati. Creo que es un duelo personal por parte del señor Flint. Cuando uno va al centro de Cincinnati, el ambiente es muy distinto al de los barrios donde están las llamadas zonas de combate. Y no queremos zonas de combate. Queremos acabar con ellas. Así que haremos todo lo legalmente posible para lograrlo. Esta última pugna empezó en 1977, cuando Flint abrió su tienda Hustler en su antiguo barrio de Cincinnati. La tienda vendía revistas porno y vídeos para adultos. Parte de la pornografía que vende Larry Flint es casi para enfermos mentales. Creo que él es un tipo enfermo. El negocio va muy bien, es increíble. Claro que somos los únicos de la ciudad. Jimmy Flint es hermano de Larry y socio suyo hace ya tiempo. Cuando fuimos a Cincinnati para estrenar la película hace un par de años, vimos que nuestro material, las publicaciones Larry Flint, se vendía en Cincinnati. Así que fuimos a agencias inmobiliarias para alquilar un local. Y nadie quería ni hablarnos del tema por la presión que había en la ciudad. Y tuvimos que comprar un kiosco de prensa. Y Larry Flint volvió a complicarse la vida. En abril de 1988, los fiscales acusaron a los hermanos Flint de vender pornografía a menores. La policía les puso una trampa para poder acusarles de vender vídeos porno a un menor. Puede que el señor Flint se haya equivocado al venir a Cincinnati, porque esto no se soluciona con un cachete en la mano. Flint cree que el clima conservador de Cincinnati ha cambiado, como en otras grandes ciudades americanas. Pero Simon Lees, que condenó a Flint en 1977 y es ahora sheriff, dice que no es así. Este hombre no pertenece a esta comunidad. Esta comunidad es algo distinta del resto de las comunidades. Es una ciudad importante, pero también es conservadora. Everybody has preconceived ideas about the concept of obscenity, and it really boils down to a question of taste rather than a matter of law. Soy el primero en admitir que cuando empecé solo quería ganar dinero y divertirme. Y Hustler me dio la oportunidad. En serio, no creía estar haciendo nada malo. El hombre que luchó contra el gobierno y defendió la libertad de expresión nació en un hogar pobre en el este de Kentucky, muy lejos de Hollywood, donde años más tarde se llevaría su vida al cine. Es un tío muy campechano. Brett Harrelson, el hermano de Woody, hizo el papel de Jimmy Flint en la película. Los Harrelson nacieron cerca de los hermanos Flint. Resulta que venimos de familias parecidas, blancos sin dinero. El río Ohio, que separa Ohio de Kentucky, no es muy ancho, pero separa dos mundos muy distintos. Cruzarlo no era tan fácil. Creo que los de Ohio desprecian a los de Kentucky. Era un estado muy pobre, una de las zonas más pobres del país. Bueno, algo parecido a El Salvador. Lo más emocionante era que te tocara ser jurado. Era un aburrimiento. El padre de Flint cultivaba tabaco a destajo. Un granjero normal. Alcohólico típico. Divorciado. Estaba deseando largarme. Por eso dejé el colegio.
y me metí en la Marina. Era aún muy joven. Tenía unos 17 años. Y me di cuenta del gran error que había sido dejar el colegio. Se tomó en serio su educación y pasó el examen de enseñanza secundaria ya estando en la Marina. Pasábamos mucho tiempo embarcados. Me hice del club del libro. Me obsesionaba poder leer todo, desde Dickens hasta Hemingway y Scott F. Fitzgerald. Al salir de la Marina, Flint volvió a casa en 1964, pero esta vez al lado bueno del río, a Ohio. Se metió en el negocio hostelero con un espectáculo de mujeres. Parecía lo lógico porque Flint se consideraba un hombre mujeriego. Entre 1968 y 1971, Flint abrió una cadena de club hustler en todo el estado, incluido uno en la conservadora Cincinnati. Yo siempre he vivido en Cincinnati. Mike es un taxista de Cincinnati que aún recuerda cuando abrieron el club allí. Recuerdo que el ayuntamiento estaba indignado de que hubiera gogós en las ventanas del club y le amenazaron con un pleito. Al final, montó un circuito cerrado de televisión y las chicas bailaban dentro y él lo proyectaba fuera en monitores. Sobre todo, indignó al fiscal republicano Simon Lees y a su acólito Charles Keating. El mismo Charles Keating que robó millones al erario público en el caso de las cajas de ahorros en los años 80. En los años 70, Keating era un alto cargo en Cincinnati. Parecía incapaz de asimilar todo lo relacionado con el sexo. Mujeres bailando, películas, lo que fuera, libros, revistas. La revista que menos soportaba era Hustler. Lo que comenzó como un folleto informativo de los clubs de Flint se convirtió en una de las revistas más vendidas del país. Hoy en día se consideraría una revista blanda, pero entonces era escandalosa porque mostraba desnudos explícitos, por así decirlo. La revista la preparaban 3 personas. Una de ellas era Althea Leisure, que luego sería la cuarta mujer de Flint. I was 17 and I was working for him the first time we officially talked together. I had seen him before, and we were both not looking for anybody. What drew you? ¿Qué te atrajo de ella? ¿Qué te gustaba más? Se había escapado de un orfanato de Ohio. Supongo que me convertí en una figura paterna para ella. Me sentía obligado a protegerla y cuidarla y quererla. Althea fue el amor de mi vida. Se casaron el 21 de agosto de 1976 y la revista Hustler era como su hijo. Yo quería que fuera más que una simple revista porno. Quería que fuera una revista humana. Pero tenía muy claro no querer sacar ilustraciones como las de Playboy. Flint quería que Hustler fuera la revista de los trabajadores. En el trabajo se cuentan chistes verdes muy sucios, ¿sabes? Can't call it good dirty fun when you're talking about all types of unnatural sex acts. Many of the things I never even heard of before I studied that magazine. Puede que a Liz le horrorizara Flint, pero eso no le impidió intentar llegar a un acuerdo. Según Flint, Liz dijo que retiraría los cargos y Flint testificaba que había proporcionado prostitutas al jefe de policía de Cincinnati, Carl Godin. Para empezar, no era verdad, pero aunque hubiera sido verdad, no habría testificado. Amenazaron con acusarle de desacato, pero Flint guardó silencio. Creemos que querían intimidar a Larry y añadieron el cargo de venta de pornografía a un menor para lograr que Larry testificara contra el jefe de la policía. El pleito contra Flint tuvo lugar en 1977, 4 años después de que el Tribunal Supremo sentara precedente en el caso de Miller contra California. Esa decisión permite a los juzgados locales definir la pornografía según las pautas de cada comunidad. Y según Liz, la revista Hustler era la antítesis de las pautas de su comunidad. They have taken the adult bookstore, put it between the covers of this magazine,
and they're now selling it over legitimate grocery store counters, drugstore counters, all in view of children. If you don't like Hustler magazine, don't read it. But don't try to tell somebody else that they can't read it. I think that's just an absolute affront to the good people. No human being alive can keep me from selling my magazine. I'm in Hamilton County and anywhere. I am an American citizen. I have the right to do this, and every living American has the right to decide if he wants to buy and read Hustler magazine. The term, Decir que estaba amañado es poco para explicar lo que ocurrió en Cincinnati en 1977. Fue este pleito el que convirtió a Larry Flynt en ardiente héroe y defensor de la libertad de expresión. Hustler magazine depicts men and women posed together in a lewd and shameful manner. There was no high point. Ese juicio fue un montaje. Desde el jurado hasta el veredicto. Los abogados de Flynt buscaban personas liberales que estuvieran a favor de la libertad de expresión. No las encontraron. La acusación buscaba personas defensoras de la decencia y de la Iglesia Católica. Encontraron muchas. Había personas que querían ser honestas y explicarte su opinión sobre la pornografía, pero no estaban dispuestos a enfrentarse con las reacciones adversas de sus vecinos. Los problemas de Flynt no eran solo en el juzgado, sino fuera también. En la prensa, los titulares y artículos sobre él eran todos negativos. Los periodistas del Cincinnati Post y del Cincinnati Enquirer, que cubrían el pleito, estaban de parte del fiscal. De hecho, los dueños del Cincinnati Enquirer eran amigos de Charles Keating, que era partidario de Simon Leys. En vez de mandar a un periodista jurídico, mandaron a su periodista social. Era una mujer que no sabía de leyes, sino de personajes. Leys era un hombre de familia, católico holandés. Dijo textualmente que Paul Cambria era moreno y bajito. Todos los que eran importantes en esta comunidad estaban en contra de Larry Flynt. Flynt sabía que tenía que luchar y organizó Ohio por una prensa libre. Fue idea suya ponerse en contacto con los votantes para intentar cambiar las leyes. Ohio por una prensa libre no era una organización política, era Larry Flynt. Y solo Larry Flynt. ¿Qué es la obscenidad? La guerra es obscena. Para convencer a los demás de que la guerra es más obscena que el sexo, mandó panfletos a todos los votantes censados en Hamilton County. Buddy Harrelson vivía cerca de Cincinnati y recuerda los panfletos. Fue un shock en Cincinnati. Es increíble que se atreviera. Enseñaba unas fotos de masacres de guerra y unas fotos porno y preguntaba: ¿cuál es más obscena, la guerra o el sexo? Bueno, tocó un punto muy importante. Por desgracia, sirvió para enemistarle aún con más gente que antes. Flynt era imparable. Hasta Santa Claus salió en Hustler. Papá Noel era toda una institución y se convirtió en el punto álgido del juicio. What is Santa Claus doing? He's talking to Mrs. Claus and holding in his hand what appears to be a large, erect penis. Simon Leys, muy serio, dijo al jurado: ha denigrado a una institución americana, Santa Claus. Y añadió: y a la señora Claus. Y yo decía: ¿la señora Claus? Si reírse de Santa Claus era normal para Hustler, el abogado de Flynt quería demostrar que otras publicaciones hacían cosas parecidas. Your Honor, with the court's permission, at this time, the defense would like to introduce into evidence 27 other men's magazines sold in the Cincinnati area. Titles such as Penthouse, Playboy, Cherie. Sustained. Sustained? El juez Morrissey
Se negó a aceptar como prueba otras publicaciones parecidas que podía comprar cualquier ciudadano de Hamilton County. La acusación usó las palabras del propio Flynn en su contra, al citar una entrevista que había salido en Hustler. En ella, Flynn decía que su revista no se parecía nada a Penthouse o a Playboy. Given the fact that you had this strategy of yours taken away from you, what now is your tack? Well, there really isn't much left for us to do. We put on our few experts that were heard, and we will, I expect very soon, probably be arguing to the jury our final claims. Estaba explicando el caso al jurado y cogí una tiza. Mientras desarrollaba mi alegato, dibujé una línea en el suelo de la sala con la tiza y dije: señoras y señores, tienen que marcar la pauta de esta comunidad, y en este caso particular este hombre no ha respetado esa pauta. Ustedes deben establecerlo. Recuerdo que me levanté, cogí un borrador y borré la línea del suelo. Un jurado no marca la línea, solo la reconoce, si es que la reconoce, pero jamás la marca. Flynn fue hallado culpable de todos los cargos y sentenciado a entre 7 y 25 años de prisión y $11,000 de multa. Es un golpe emocional durísimo. Escuchar a un juez condenarte a 25 años de cárcel. No lo olvidaré en toda mi vida. Cualquier otra persona hubiera dejado de buscar pelea, pero usted se metió en ellas de cabeza. Bueno, no. Fue un acicate. Me convertí en un defensor de la libertad de expresión. They feel very much threatened by Hustler magazine and by me because it's one thing they can't control. Are we living in a free country? 6 días después, Flint interpuso una apelación y quedó libre previo pago de una fianza. 2 años después, esa condena quedó anulada. Pero mientras, Flint se enfrentaba a otro pleito en Georgia y cambió su vida para siempre. Flint, en libertad bajo fianza y en plena apelación, viajó a Atlanta, donde iba a unir sus fuerzas con los distribuidores acusados de vender Hustler. Freedom is not limited to the Atlanta Constitution, CBS, NBC, or ABC. It means a lot of things. It's an adult bookstore, an X-rated movie playing in a nice neighborhood. A few years ago, it was some long-haired kids saying about an unjust war. Hell no, I won't go. And after that, it was some hard hats riding down Main Street saying love it or leave it. Hubo muchas veces en que Larry podía haber pagado una multa y ya está, pero eso le indignaba. Decía, no es eso, me da igual ir a la cárcel, pero no está bien. We pay a price for everything, and the price we pay for freedom is tolerating things that we don't necessarily like. Sabiendo muy bien que le iban a detener, Flint lanza un reto al aparecer en un kiosco para vender Hustler. El plan funcionó, le detuvieron y pusieron en libertad bajo fianza. Pero los ataques continuaban. Otro fiscal a 25 kilómetros de distancia quería meterle entre rejas. Where do you go from here? Well, I'm going to be in court Monday morning, and I guess we'll have a trial. Larry Flint, founder of the sex magazine Hustler, was critically wounded today during a recess in his obscenity trial in Lawrenceville, Georgia. Lo recuerdo como si fuera hoy. Los tiros y verle caer. Le ensartaron como un filete, de par en par. A single bullet had penetrated Flint's abdomen. He underwent surgery which was said to have included the removal of parts of his upper and lower intestines. El disparo fue en Georgia, pero el arma se cargó en Cincinnati. Bueno, se descubrió que era un maníaco homicida. Esto, Joseph Paul Franklin. Era un racista extremista. Nuestro primer pleito en Cincinnati, hace 20 años, fue por un desplegable café con leche, el primer desplegable con un hombre negro y una mujer blanca en una revista nacional. I just got very incensed because of photos that they published in Hustler, of mixed race, white women with black men. So just made me sick,
grosses me out. Grossed me out and still does. La hija de Flint, Teresa, recuerda ese día. Yo estaba en clase, en segundo curso. Uno de mis hermanastros vino a buscarme para llevarme a casa y mi madre me lo contó. No sabíamos si iba a salvarse o no. En el hospital Baton Winnet, Flint estaba muy grave. La operación duró más de 10 horas y Alcia, su mujer, estuvo a su lado. Una de sus primeras visitas fue Ruth Carter Stapleton, evangelista y hermana del presidente Carter. Stapleton había conocido a Flint cuando él dijo haberse convertido varios años atrás. Paul Cambria recuerda haberla visto. Recuerdo que Faringer y yo nos mirábamos y ella dijo, daos la mano unos a otros de rodillas y rezad por Larry. Y lo hicimos. Fue bastante increíble, todo hay que decirlo. I just want to thank all the people that's been praying for Larry. And I want them to know that I'm getting each and every one of their messages. And that we really appreciate it. And I'm relaying them to Larry. Estuve una semana con Alcia convencidos de que se iba a morir, porque nos habían dicho que sería así. Do you think of yourself as a strong person? Yes, I do. Because even when Larry was shot, I was very strong, even though I thought he was going to die. And I think that anybody, when tragedy strikes, you're able to handle it. It's inside you. Flint se quedó paralizado de cintura para abajo, pero tenía unos dolores insoportables por las heridas de bala. Al salir del hospital, los Flint se mudaron a Bel Air, California. Su mansión, que había sido de Errol Flint, era como un hospital, equipada con el mejor instrumental médico. Alcia se puso a dirigir Hustler mientras Larry se recuperaba. Cuando le empezaban los dolores, era horrible. Si hubiera habido un brujo para poder decirle, oye, llévate a este hombre al otro barrio, lo habríamos hecho. El dolor crónico era tan fuerte que no podía sobrevivir sin tomar analgésicos de forma regular. Con los años, Alcia fue cambiando. Su aspecto físico, sobre todo. Se notaba que sus vidas ya no eran como antes. Se hicieron adictos. Larry a los analgésicos, Alcia a la heroína. Durante mucho tiempo, me creí culpable de la muerte de Alcia, que empezó a tomar mi medicación solo porque la tenía a mano. Y de ahí acabó pasando a la heroína. Si te arrepintieras de algo, ¿de qué sería? Supongo que de lo único que me arrepiento es de no haber llevado chaleco antibalas en Georgia. A Flint el atentado le incapacitó físicamente, pero no mentalmente. De hecho, le empujó a luchar con más fuerza. Lo normal es que después de aquello hubiera querido aislarse del mundo lo más posible. No. Al verme en la silla, al final de los 70 y principios de los 80, pensé, ¿qué van a hacer? ¿Matarme? La verdad es que ya me han castigado todo lo que han podido. Así que no quería rendirme. 1983 fue un año tumultuoso para Flint. Alcia se puso muy enferma y Flint se vio envuelto en varias polémicas. Su comportamiento se volvió impredecible. La combinación de la medicación, una depresión y el dolor constante creó un Larry Flint malhumorado y errático. All year long. What is your full name? Christopher Columbus Cornwallis, IPQ, Harvey H, and Patsy Pugh. They call me Larry Flint.
Larry y yo nos separamos hace 10 años, cuando tuvimos una vista relacionada con el caso DeLorean. Larry fue acusado de desobediencia por negarse a atribuir el vídeo DeLorean. En 1983, John DeLorean, el famoso fabricante de coches, fue acusado de conspirar para distribuir millones de dólares en cocaína. Flint consiguió un vídeo que mostraba a DeLorean en plena conspiración, pero Flint se negó a revelar la procedencia de este vídeo. El juez le ordenó presentarse todos los días para decir si pensaba dar la procedencia, y si no, tenía que pagar $10,000 al día. Mandaba mujeres con poca ropa y unas bolsas llenas de billetes de $1. Así pagó la multa. I'll be back as long as I have money, and then when I run out of money, they can put me in jail, and I'll stay there till I rot or hell freezes over, whichever happens first. But I will not give up my source, and I want to say one thing. Esta no sería la última vez que Flint desafiaba a un tribunal. Un día, cuando con un casco y una bandera americana posaba para la fotógrafa Annie Leibovitz, le emplazaron a responder por un cargo de desobediencia en menos de una hora. Flint acudió sin cambiarse de ropa. Larry, si va a un juzgado con una bandera americana puesta de pañal, sabe que no va a ser bien recibido, ¿no? Bueno, a mí me trataban distinto que al resto de la prensa. Y si querían tomarme a broma, iba a darles motivos. Parecía haber perdido totalmente el norte. Su comportamiento era tan aberrante que el juez le hizo amordazar después de que Flint le hubiera escupido. Y al quitarle la mordaza, Flint gritó obscenidades al juez. Llamé al juez federal, hijo de puta inútil. Le condenaron a 6 meses en la prisión psiquiátrica federal por desacato al tribunal. En 1983, en medio de todos estos problemas legales, a Alcia le diagnosticaron SIDA. 4 años después moría por esta enfermedad. Se ponía mala muy frecuentemente y no sabían lo que era y le hicieron pruebas. Fue uno de los primeros diagnósticos de SIDA. No sabíamos cómo lo había contraído, así que me hicieron pruebas porque yo comía y nadaba con ella. No sabíamos. La enfermedad de Alcia y la parálisis de Flint no le impidió continuar con su trabajo. Are you going to paint the White House black? No. Will you declare homosexuals an endangered species because of AIDS? Yes. Will you appoint Andy Warhol as the official White House photographer? Yes. And I'll paint the White House pink because pink is what put me there. La irreverencia de Flint no tenía límite. Todo y todos podían ser su blanco. Yo aguanto bien las bromas, pero nunca he conocido a un ser tan ruin como Larry Flint, aunque sé que hay otros como él bajo las piedras. La opinión de Falwell sobre Flint estaba basada en la famosa parodia del anuncio de Campari, en el que un Falwell borracho hablaba de desvirgarse con su madre en un cobertizo. Cuando Falwell vio el anuncio, Flint fue encarcelado en la prisión psiquiátrica federal de Butner. Allí Flint hizo afirmaciones descabelladas sobre Falwell. I have an affidavit signed by 3 different people from Lynchburg, Virginia. Okay, stating, that purely and simply that they had witnessed this act by Mr. Farwell. You have that affidavit? Yes, I do. Where is it? It's in my personal property here at FCI Butner. Flint quizá no se tomara el asunto en serio, pero Jerry Falwell sí. Decidí, por el bien de otras personas, que debería intentar trazar una línea en la arena para ayudar a establecer que nada es absoluto más que Dios. En noviembre de 1983, Falwell puso una demanda de $45 millones contra Flint y Hassler por calumnias, daños morales e invasión de privacidad. Curiosamente fue esta parodia la que dio a Flint su mejor momento. El juicio fue en Roanoke, Virginia. El jurado estaba controlado por Farwell. Querían conseguirle dinero por daños, porque, según decía, se sentía herido.
Flint no fue condenado por calumnias, porque la afirmación sobre la madre de Falwell era una sátira y no un hecho. Pero Falwell recibió $200.000 por daños morales. Sí condenaron a Flint por atentar contra la moral pública. Flint interpuso una apelación. No logramos que ni una sola organización mediática nos apoyara. Nadie quería ni planteárselo. En este tema nos dejaron solos. Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, el 2 de diciembre de 1987, la prensa por fin salió en defensa de Flint. Todos los medios se dieron cuenta de cómo podía afectarles. Si se ponían de parte de Falwell, cualquier periodista podía ser condenado por daños morales. En febrero de 1988, el Tribunal Supremo votó unánimemente en favor de Flint. ¿Este caso es como su legado? Sí, en parte. Quiero ver desaparecer los conceptos legales anticuados. En los años que siguieron a la decisión del Tribunal Supremo, Larry Flint siguió publicando su revista y ampliando su imperio. I basically set out to give the readers what they wanted rather than what I thought they wanted. A los 56 años, Flint ya ha vivido varias vidas, pero 6 operaciones por fin le han eliminado los dolores. Mira, estás entrevistando a una persona igual de cabezota que hace 25 años. Todo lo que hago, lo hago con pasión y convicción. Y siempre procuro echar el resto. 1988 trajo a Larry Flint de vuelta a Cincinnati. Habían pasado 22 años desde que empezó su lucha. ¿Sería Flint condenado como en 1976? I don't want people to agree with me as much as I want to see this dialogue take place, because I think the obscenity laws are antiquated. I think adults feel they have the right to read or view whatever they want to in the privacy of their home. El caso estaba relacionado con la tienda Hustler de Flint, que vende material sexualmente orientado, así como la revista Hustler y vídeos porno. La tienda está en el centro de Cincinnati y ese es el problema. Está claro, no queremos estas tiendas cerca de colegios y zonas residenciales, y no las queremos en barrios comerciales ni vecinales. Daría igual en qué zona estuviéramos. Seguro que nos detenían igual. Y sí les detuvieron. Cuando un chico de 14 años o un menor compró vídeos porno en su tienda. Larry y Jimmy fueron acusados de 15 delitos de atentado contra la moral. Si fueran condenados, podrían pasar 26 años en la cárcel. La tienda Hustler tenía una política clara de no vender a menores. Hay carteles muy claros y los empleados testificaron que tenían instrucciones claras de no vender a menores. Según parece, el joven parece mucho mayor de 14 y quienes le han visto dicen que aparenta tener 30. Al final resultó que los Flint fueron víctimas de un montaje. La policía había mandado al chico a la tienda a comprar el vídeo. Este niño entró y compró el material. Llegó a casa con ello y sus padres lo descubrieron. Los padres llamaron a la policía y preguntaron al niño dónde lo había comprado. Él dijo, en la tienda de Larry Flint, y le dijeron que volviera a la tienda. Para ganar el caso, la acusación tenía que demostrar que los vídeos eran obscenos. Y para hacerlo, el jurado tendría que ver los vídeos. El juicio de 1999 no era contra Hustler, era un juicio contra los vídeos. Hay un total de 15 vídeos considerados obscenos. Y el jurado iba a tardar 40 horas en verlos todos. Iban a perder un poco la perspectiva. El 10 de mayo de 1999 empezó el juicio y Flint iba a por todas. Bueno, no creo que existan las victorias parciales.
Es o todo o nada. Afirmo contundentemente que quiero una condena por el bien de la comunidad. Y tenemos pruebas fiables. Si perdiera, sería mejor para el país. ¿Por qué dice eso? Porque si gano, no va a cambiar nada. Si pierdo, es casi seguro que iremos al Tribunal Supremo. Se trata de una ley federal y eso es lo que hay que cambiar. Pero en plena selección del jurado ocurrió algo extraordinario. El hombre que hubiera luchado contra Goliat iba a negociar un pacto. I have to say that I was stunned when you accepted any kind of a plea bargain. I thought you were going to go down fighting and then leave it to the appellate level if you lost. I was prepared to take it all the way, but I had other considerations. My brother was faced the same amount of time, which is 24 years. It's one thing for me to do time on principle. It's another thing to expect him to do it. But secondly, I got from this deal what I wanted. You know, I don't think Larry or I, either one, was ready to do 24 years in prison, maybe 24 months. But you know, you have to take that into consideration. Flint logró que Hustler pudiera seguir vendiéndose en Hamilton County, lo que no logró en 1977, cuando empezó su lucha. Todos los cargos contra él y su hermano se retiraron. Pero a cambio, Flint debía retirar todos los vicios para adultos de la tienda. La empresa Hustler era culpable de atentar contra la moral y fue multada con $10,000. Los dos bandos reclamaban la victoria y la iniciativa de pacto. I want to restate, had the prosecutor made a demand in the plea that Hustler magazine and the other magazines I published be removed from Hamilton County, we would not be here now. We would still be upstairs picking a jury. Don't you think that this is going to look like a slap on the wrist to most of the country? $10,000, that's a drop in the bucket for Larry Flint and Flint Publications. And he still gets to have his Hustler magazine in the stores. No way. The essence of the plea is that they have agreed to cease and desist the conduct that was the original subject of this indictment. They have agreed forever not to sell these type of materials in Hamilton County, Ohio. I felt it was too good a deal to turn down in one respect, but in another respect, it's the kind of deal where you sort of like French kissing your sister. You know you shouldn't be doing it, and it's sort of repulsive, especially if you believe in the First Amendment as I do. Habrá un momento en que diga, ya basta, yo ya he hecho bastante. Ahora mismo disfruto mucho de lo que hago. Supongo que dentro de 10 años puedo haber cambiado. Pero sí creo sinceramente que la libertad de expresión es la base de nuestra democracia. Y hay que defenderla. Pocos días después del acuerdo, 6 tiendas empezaron a vender Hustler. Según dicen, vende mucho. Los comerciantes de Cincinnati son muy conservadores. De los más de 15.000 kioscos de la ciudad, solo 75 venden Playboy Open House. Para grandes juicios de la historia, Richard Belzer.